Parece increíble, pero es verdad. Muchas personas miran a Jesús de una manera diferente a como la Biblia muestra a Jesús. Y es importante notar un asunto, que nuestra relación con Dios y nuestra salvación depende de nuestro concepto correcto de quién es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Pero ¿quién realmente es Jesús? ¿Podemos entender quién es Él? La mayoría de personas solamente ven la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es aquel que murió en la cruz. ¿Solo eso? ¿Cómo presenta la Biblia a Jesús? No solamente es el Salvador, también es el Creador, también es el juez, también es el intercesor, también es el abogado, es el mediador, es el Rey. Hoy queremos ver, porque hay muchas personas por allí hablando de un Jesús que la Biblia no menciona. Algunos tienen el concepto de que Jesús es un Dios menor, de que Él fue creado, de que Él está siempre subordinado. Vamos a ver qué realmente dice la Biblia sobre quién es Jesús. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Como siempre, te invito para que puedas tomar tu Biblia, porque es aquí donde fundamentamos nuestras creencias y nuestra fe. Este ya es el segundo episodio de esta temporada Respuestas. La pregunta de hoy, ¿quién es Jesús? La respuesta, aquí, en la Biblia. Bienvenido. Bienvenidos amigos, vamos a nuestro estudio de hoy y como siempre, antes de hacerlo, vamos a orar. Querido Dios, antes de abrir tu palabra, abrimos nuestro corazón para poder comprender aquellos textos que aparentemente pueden complicar nuestra comprensión. Ayúdanos a entenderlo dentro de su contexto, de la manera como tú quieres que vayamos a tu palabra, con la actitud correcta y con las herramientas correctas para poder entender el mensaje de quién es Cristo para nuestra vida. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tú puedas iluminar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Parece ser la pregunta más simple, pero últimamente hay un ataque tremendo a Jesús y al Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo veremos en otro tema. Sin embargo, hay una idea que cada vez está siendo más popular, hablando acerca de que Jesús realmente no es Dios. Solamente existe Dios Padre y nada más, que Jesús es un Dios menor, que el Espíritu Santo es apenas una fuerza, y aquellos que proclaman la unicidad de Dios, hablando de un solo Dios como un único elemento, como un único ser, van a entrar en serios problemas y conflictos con muchos textos de la Biblia. Hoy vamos a ver quién realmente es Jesús. En otro episodio hablaremos quién es el Espíritu Santo. Pero ya hemos hablado en varias temporadas, aquí en Biblia Fácil, sobre ese Dios en tres personas. Así es que hoy no vamos a hablar acerca de esas tres personas según Dios, sino específicamente quién es Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien, por si alguien tiene alguna duda de conocer acerca de la unicidad de Dios y de la unidad divina, puede ver en otra temporada de Biblia Fácil que ya abordamos ese tema. Hoy vamos a abordar textos que aparentemente están en conflicto. Y como ya vimos en el primer mensaje o en el primer programa, que aquellos textos que aparentemente están en conflicto necesitamos resolverlo a la luz de la Biblia. Porque no es la Biblia que está en conflicto, somos nosotros que necesitamos profundizar. ¿Correcto? Muy bien, vamos allá entonces. ¿Quién es Jesús? Va a depender a quién le preguntemos, ¿no? Para un judío Jesús es un impostor. Hay algunos que son judíos mesiánicos que obviamente tienen otro concepto de Jesús. Pero para el judaísmo Jesús sería un rebelde, alguien que dividió el judaísmo. Cuando uno va para Israel, el concepto de Cristo no es el mismo que el que tenemos aquí en el occidente, ¿no? Es un concepto totalmente diferente. Si preguntamos a los musulmanes quién es Jesús, pues Jesús es uno de otros profetas que Alá
mandó para la tierra, ¿no? Jesús sería un mensajero, pero el mensajero más importante no sería Jesús, sería Mahomet o Mahoma. Entonces, si es que él es el más importante, Jesús sería más o menos el tercer profeta. Entonces ellos no creen que Jesús murió en la cruz, no creen en Jesús como Salvador. Si preguntamos nosotros a los que practican la nueva era, pues Jesús es un modelo, simplemente, ¿no? Jesús es un modelo a seguir, Jesús es un ejemplo. Preguntamos a los que practican la religión de los mormones, van a decir que Jesús es el primogénito, y de paso en la Biblia hay varias referencias hablando de Jesús como el primogénito, como el primero, ¿correcto? Si preguntamos a un testigo de Jehová, va a decir que Jesús es un Dios menor. Es Dios, pero no en su plenitud. Es un Dios menor. ¿Y la Biblia cómo muestra a Jesús? Jesús es un Salvador. Creo que la mayoría en sí de denominaciones cristianas apuntan a este concepto. Pero quiero traerlos esta idea o este argumento porque no todas las religiones creen en lo mismo. Y dentro del cristianismo se está infiltrando un poquito de cada idea. Dentro del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque aquel que quiere defender una idea de quién es Jesús va a acumular los textos que hablan solamente de ese Jesús, descartando lo demás. Pero si leemos la Biblia en su plenitud completa, vamos a encontrar que Jesús no es aquello que se piensa, ¿no? Que muchos por allí tienen el concepto de Jesús. Jesús, vamos a encontrar en la Biblia que Él es Dios, plenamente hombre, intercesor, salvador, creador. Quien creó este mundo, Jesús. Él es la palabra, como dice Juan capítulo 1, pero eso vamos a ver en el desarrollo de esta lección. ¿Correcto? Bueno, la pregunta de quién es Jesús, a la verdad lo hizo el propio Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es la pregunta más importante, porque como ya dije, nuestra salvación depende de Jesús y nuestra relación con Él depende del concepto que tengamos de quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién dicen ustedes ahora que soy yo? Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta que da Simón es interesante. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es el Mesías, el ungido. Aquello que las profecías mencionaban. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué significa esta expresión, el Hijo de Dios? ¿Es alguien subordinado? Vamos a ver eso, ¿correcto? Ese concepto es interesante. Muy bien. En la Biblia existen versículos que tratan a Cristo divino igual al Padre. Es decir, no existe en algunos versículos una diferencia. Están exactamente igual, en la misma posición, en la misma esencia, la misma naturaleza. Pero también existen otros textos bíblicos que describen al Cristo divino humano. Por eso en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa va a decir Jesús? Yo dependo de mi Padre. ¿Por qué Él oraba siempre al Padre? Porque aquí en la tierra Él vino y se hizo ser humano. Presten atención a un detalle. La doble naturaleza de Cristo siempre será un misterio. ¿Correcto? ¿Cómo? Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, pero de los tres, el único que llegó a tener la forma exactamente humana es Jesús. No el Padre, no el Hijo, no el Espíritu Santo. Jesús.
el único. Cuando dice que Él toma la forma humana, Él era un ser humano, pero no exactamente como el ser humano es. Primero, cuando Jesús nació, fue afectado por el pecado, porque Él nació con un cuerpo ya de 2000 años de pecado. Jesús no era diferente a los demás. No era, wow, es diferente, igualito que los demás. Ya físicamente, con la degradación del pecado. Afectado por el pecado, pero no infectado por el pecado. Hay una diferencia enorme. Afectado por el pecado, pero no infectado. ¿Por qué no infectado? Porque Jesús nunca pecó y no tenía esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. ¿Correcto? Veámoslo desde su nacimiento. Recordemos que Jesús, cuando viene a la existencia como ser humano, Él no viene resultado de una relación sexual entre José y María. Desde ahí ya todo es diferente. Quien implantó allí en el útero de María fue directamente el Espíritu Santo. Entonces, colocarlo a Jesús exactamente igual como yo, no. Pero Él sufrió como ser humano, sintió como ser humano, todas las luchas que el ser humano tuvo, lo tuvo. Él fue afectado por el pecado, pero no infectado. Ahora, Jesús tiene dos naturalezas. Él es 100% divino y 100% humano. Esa es la parte del misterio. ¿Cómo es que ese Dios 100% divino se hace 100% hombre, 100% humano? Hebreos 4:16 dice, no tengamos miedo de acercarnos ante el trono de la gracia, porque tenemos a alguien que es semejante y alguien que sufrió, que conoce perfectamente nuestras luchas y nuestra debilidad. Muy bien, teniendo ese concepto claro, entonces en la Biblia tenemos a ese Jesús 100% divino y a ese Jesús divino que oculta su naturaleza divina y aquí viene como ser humano. Por eso que vemos al Jesús diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Orando, no necesitaba orar, pero estaba como ser humano. Por eso la dependencia del Padre parece que él estaba extremadamente subordinado, porque está hablando como ser humano, sin haber perdido su esencia y su totalidad divina. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí es donde existe el conflicto. ¿Cuál conflicto? Aquellos que dicen, no, Dios es un Dios menor, agarran solamente los textos que habla el Jesús subordinado. No, Jesús plenamente Dios y nada más. Solamente los textos que hablan de Jesús plenamente Dios. Pero la Biblia habla de las dos naturalezas. No hay manera de poder intentar manipular, sacar, no. Vamos a ver qué cosas dice la Biblia y cómo muestra. Vamos al primero. Cristo como Dios igual al Padre. Vamos a ver algunos textos. Miren, textos clarísimos. Isaías 9:6 habla sobre Jesucristo, es una profecía mesiánica. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado está sobre su hombro. Miren el nombre que va a recibir Jesús. Se llamará su nombre admirable, consejero, ¿qué dice? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿De quién está hablando ese niño que es nacido y que será admirable, consejero y fuerte? De Jesús. ¿Cómo la profecía apuntaba al nacimiento de Jesús? Como el Dios eterno, el Dios fuerte. No dice el Dios menor, no dice el casi Dios, el Dios fuerte, el Dios eterno, así lo llama. También tenemos otros textos, Miqueas 5:2, tú Belén de Efrata, hablando del nacimiento de Jesús, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Presten atención a esta expresión. El que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio. ¿Qué dice? Desde la eternidad. O sea, hablando de dónde va a nacer Jesús, el que va a nacer es eterno. Juan 8:57, Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de ¿qué? Su eternidad. Dios en su plenitud. Hechos 3:15 es interesante, amigos, este mensaje. Cuando aquí en el Pentecostés se predica acerca de quién es Cristo. Miren cómo aquí Pedro habla de Jesús. Ustedes mataron al autor
autor de la vida. ¿Cómo que el autor de la vida? ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Pero cuando Pedro habla de que mataron a Jesucristo, ¿cómo lo llama Jesús? El autor de la vida. 100% Dios. A quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual somos testigos. Está hablando de ese Jesús que fue a la tumba. Él es el autor de la vida. Un ser creado no podría llamarse Padre Eterno, un autor de vida. Hasta aquí están claros los textos. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién cosa dice que era? Era Dios. Cuando dice verbo, en sí la palabra exacta es la palabra es logos, ¿no? La palabra que acciona, la palabra que crea. Vamos al texto, Juan capítulo 1, es interesante para poder entender la divinidad de Cristo. Juan capítulo 1, vamos a leer algunos versículos, ¿está bien? Versículo 1. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. ¿Qué cosa dice el versículo 3? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De ese verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Y la pregunta es, ¿quién es ese verbo? Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, aquí está, ese texto es clarísimo. Ese verbo que se hizo carne es Dios. Estaba con Dios desde el principio, porque estaba con Dios, solamente aquí estaba hablando de ¿quién? Del Espíritu Santo y del Padre. Estaba ya con Dios, pero ese era Dios, no era un Dios menor, no era inferior. Es más, para que no quede dudas, Él es el creador de todas las cosas. Vamos a Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Miren lo que dice, Hebreos 12. Capítulo 11, versículo 3 mejor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí aparece esa palabra logos, el verbo, la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve o de lo que se ve fue hecho de aquello que no se ve. Entonces aquí encontramos a Jesús como ¿qué? Como Dios, plenamente Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando de Cristo. Él es el sustentador. Él es el creador. Él tiene la gloria completa. Él es la sustancia completa. No es alguien parecido a Dios. Está claro, los textos bíblicos. Habla de ese Dios, de ese Jesús totalmente divino. Muy bien. Pero también la Biblia me habla de ese Dios que se hizo hombre. ¿Cómo presenta a Jesucristo divino hombre? Ya leímos Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mateo 1:23, la encarnación fue necesaria porque Jesús, en la forma de Dios, no podía morir, pero en la forma divina humana, teniendo una doble naturaleza, esto se tornó posible. Mateo 1:23, ¿qué cosa dice? Será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Muy bien. ¿Por qué Jesús era el único que podía morir? ¿Por qué no podía morir un ángel? ¿Por qué no un ángel? Porque un ángel no tiene vida propia. Es un ser creado. Tenía que ser alguien que es autor de la vida para vencer la muerte. Entonces Jesús, para morir, no podía morir como Dios porque Dios es eterno. ¿Qué cosa tuvo que hacer? Ahí viene el misterio. Hay dos misterios en la Biblia. Misterio de la iniquidad, que es cómo entró el pecado.
Todo era perfecto. Y el otro es el misterio de la piedad. Es el misterio de cómo Dios eterno se encasilla en un vientre por 9 meses y viene como un bebé normal. Dios hecho hombre. Ese es el segundo misterio. Entonces aquí vemos, era la única forma de que como hombre podía morir para rescatar al ser humano. Por eso es que encontramos la noble naturaleza de Cristo. Muy bien, en la Biblia encontramos textos donde Jesús tiene la autoconciencia divina. Él va a decir, yo soy Dios. Miren, Mateo 13:41. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús siempre gustaba decir el Hijo del Hombre para referirse a Él. Enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Miren lo que dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Lucas 15:10 dice así. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Muy bien, ¿los ángeles de quién son? De Dios. Si los ángeles son de Dios, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Dios. Correcto, es Dios. No hay duda de eso. Otros textos bíblicos, aquí apenas estoy mostrando de manera rápida para ver cuáles son los que aparentemente entran en conflicto. Juan 18:36, Jesús responde, este es en el diálogo que Jesús tiene con Pilato, porque Pilato le dice, ¿por qué te están acusando? Le dice, ¿por qué te dicen que eres rey? Realmente tienes un reino. Y Jesús responde así, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Para entender Juan 18:36 vamos a Mateo 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios, muy bien, mi reino no es de aquí, no es de aquí. ¿De quién es el reino? De Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Completamente Dios. Marcos 2:5. Viendo Jesús la fe, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Salmos 32:5. Te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Quién es el que perdona? Tus pecados te son perdonados. El mismo a quien David decía, te confesé mis transgresiones y perdonaste mis pecados. Porque solamente Él tiene el poder. Ahora, presten atención, este es un detalle importante. En el Antiguo Testamento, como no existía todavía la revelación de Jesús hecho carne, ni del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mostrado por Jesús y llega recién en el Pentecostés. No olviden ese detalle. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra Señor, la palabra Jehová, que es la traducción de Yahvé, y de paso Yahvé, es una palabra, ya es adaptada, porque son 4 letras que no se pueden pronunciar. Es la Y-H-W-H. No tiene vocales. De ahí viene la palabra Yahvé. Por eso es que los judíos, cada vez que encontraban el nombre de Dios, decían o Yahvé, o Adonai, o Shaddai, o Elohim. Bueno, son nombres porque era impronunciable la palabra. Ahora, cada vez que se menciona Yahvé, Jehová, puede ser al Padre, puede ser a Jesús, o puede ser al Espíritu. Porque ellos no tenían la comprensión completa que ahora Jesús viene a mostrarnos en el Nuevo. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿no? Aparece que solamente hablando de un Dios. Jesús parece que no aparece, claro que aparece, con otros títulos. El Espíritu Santo parece que no actúa, claro que sí, desde la creación, pero todavía no es conocido hasta que es revelado en el Nuevo Testamento. Ojo, aquí no hay contradicción. ¿Qué cosa hay? Una continuación de la revelación. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en la Biblia? Cristo divino humano encarnado, por lo tanto, subordinado. Y aquí viene el conflicto, ¿no? Aquí viene el conflicto. Muy bien. Jesús no puede ser Dios, a pesar de todos los textos que hemos visto. Y hay más, obviamente, elegí solamente algunos. Jesús no puede ser Dios. ¿Por qué? Yo les dije, ¿recuerdan en el primer programa? Hay gente que se agarra de un texto y destruye todo lo que se dijo. Muy bien. Porque agarran un texto que Jesús dijo en Juan 14:28. Oísteis que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Recuerden que en Juan 14 Jesús habla que va a volver otra vez.
si me amarais, os regocijaréis porque yo voy al Padre y aquel Padre es mayor que yo. Y aquí encontramos el primer conflicto. Walter, toma el micrófono ahí. Es una parte que estoy confundido. Sí. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios Padre. Uh-huh. Y cuando hablamos de Jesucristo, Uh-huh. estamos hablando del Hijo Uh-huh. de Dios Padre. Y en una parte estamos diciendo otra vez de vuelta que Jesucristo es Dios. Sí. Muy bien, te explico, Walter. Porque son dos cosas a la vez. Ok, Tenemos Dios y Dios. muy bien. En la Biblia, cuando se habla acerca de unidad, o es absoluta o también unidad compuesta. Hay dos expresiones en el hebreo, yahid y ejad. Los dos serán una carne, pero son dos. Todo el pueblo era uno, pero no está hablando de uno, sino que mucho. Una familia está compuesta por varios integrantes y un Dios tiene tres seres. Unidad compuesta y unidad absoluta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la deidad, de la divinidad, estamos hablando de un Dios en esencia, en naturaleza. Dios. Pero Dios, aquí vamos a ver, para nuestra comprensión, en funciones. Padre, Hijo y Espíritu. Pero los tres, ¿qué cosa tienen? La misma esencia, la misma naturaleza. Nadie es subordinado. Solo que en funciones. Para nosotros nos es revelado como Padre, Hijo y Espíritu. Y nuestro concepto es, Padre es mayor, el Hijo es menor. Pero en concepto bíblico, Jesús dice, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Uno somos. ¿Cómo que uno somos? ¿No eres menor? No, la misma esencia, la misma naturaleza. ¿Realmente Dios? ¿O es un personaje más de la Biblia? Cuestionar la divinidad de Jesús sigue siendo un tema muy serio en algunas religiones. Sin embargo, la Biblia presenta argumentos sólidos que responden a esta y otras preguntas. Por eso, la revista Esperanza, en la mira de la verdad, te va a ayudar a entender todo sobre Jesús a la luz de la palabra de Dios. Puedes solicitar esta revista enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te vamos a responder enviándote un enlace para que tú puedas solicitar la revista. Así que solicítalo ahora mismo, más 5512 98 100 14 60. Vamos a continuar aquí con nuestro estudio acerca de Jesús, Dios, hombre. Y hemos visto entonces textos bíblicos que hablan de Jesús, plenamente Dios. Ahora vamos con plenamente hombre. Ese Dios, hecho hombre y subordinado. Entonces, ¿por qué el título de hijo? ¿Verdad? Porque Él se encarnó. Y al venir a nacer, tenía que representar a todos los seres humanos. ¿Qué significa depender del Padre? Para nuestro concepto sería de Dios completamente. ¿Cómo? Y Jesús vino y me enseñó. Es el modelo perfecto de cómo debemos depender de Dios. Muy bien. Aquí dice el Padre es mayor que yo, pero Juan 10:30 dice el Padre, yo y el Padre uno somos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Mientras más abrimos la Biblia, más comprensión tendremos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Miren, desde el versículo 8 ya encontramos más o menos un panorama mayor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque en Él habita corporalmente, miren ese texto que dice, toda la plenitud de la deidad. No es que en Él habita parte, toda. En esencia, en naturaleza, ¿qué cosa es? Dios. Entonces viene la pregunta, ¿qué quiso decir ahí Jesús? Aquí Jesús está hablando de su función
como ser humano. Ahora sí, el Padre es mayor. Está como ser humano aquí. Otra palabra, ¿no? Que nos da una idea un poquito diferente. De tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que Él es el único Hijo de Dios para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra unigénito viene de la palabra monogenes, que es en el griego. Solo que la palabra monogenes tiene un significado interesante. ¿Qué significa monogenes? Único. ¿En qué? En todo. Correcto. Por eso es que Jesús no puede ser exactamente igual al ser humano. Él es único. Y único en el universo. Créanme, no existe otro ser en el universo que tenga la naturaleza divina humana. Solo Jesús. Sí, Sandra, ¿verdad? Sí. Ahora sí, me acordé Sandra, tu nombre. Pastor, tengo una duda. Sí. ¿Por qué el Hijo depende del Padre si se entiende que los tres son uno solo? Porque el Hijo, recuerden que la palabra Hijo es lo que más se va a repetir en el Nuevo Testamento, es Jesús encarnado. El título de Hijo me enseña la dependencia que el ser humano debe tener de Dios. Hoy, lamentablemente, hay una relación muy distante y por lo que vivimos no existe una relación estrecha entre padres e hijos. Y Jesús se toma el título como Hijo para enseñarme cómo debe ser la relación del Padre. Dependencia, confianza, de fe, de entrega. Por eso es que vamos a colocar como un título al ser humano, Hijo, para enseñar cómo debe depender, porque todos somos criaturas de Dios. Él toma ese título, Hijo. ¿Correcto? Para enseñarnos la dependencia. Muy bien, entonces, ¿qué significa monogenes? Único en su clase. Único, no hay otro. Otro problema, el primogénito. Esto nos ha traído más problemas, obviamente. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Cada vez, como ya les dije en el primer episodio, que tenemos problema con un texto, no lo aislemos. Recuerden ustedes que habían 3 principios hermenéuticos. Primero es la Biblia tiene una sola teología. La segunda, la Biblia se explica así sola. Y la tercera, busquemos traducciones. ¿Por qué? Porque como no todos tienen acceso al idioma original, diversas traducciones nos van a enseñar, nos van a ampliar el concepto. Vamos a ver qué significa primogénito. Colosenses 1:15, ¿qué cosa dice? Él es la imagen del Dios invisible, porque no lo podemos ver. Pero ahora ese Dios invisible se hizo visible en una imagen, en un ser humano. El primogénito de toda la creación. Ay, aquí ya viene el problema, ¿no? Entonces, si yo me agarro al texto de Colosenses 3:15, digo, Jesús es el primogénito, quiere decir que Jesús fue creado, ¿correcto? Porque es la idea de primogénito. Entonces, ¿qué me importan los otros textos? Ya está, Él es primogénito y punto final. Vamos con calma. En la cultura occidental, para nosotros, primogénito es el que nació primero, ¿verdad? ¿Cuál es tu hijo primogénito? Primero, porque hay un segundo, hay un tercero. Eso es en mi cultura. En la cultura oriental, primogénito no solo es el que nació primero. Ahí ya abrió todo nuestro concepto. ¿Por qué razón? Primogénito en la cultura oriental no siempre es el que nació primero. Es aquel que tiene supremacía. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos hijos tenéis ahí? 7. David era el último hijo. ¿Correcto? Los primeros estaban en la guerra, o los primeros eran los mejores, los más fuertes. Cuando Samuel va a ungir al rey, pasan todos y le dice, ¿no te queda uno más? Sí, dice, hay uno que está en el campo. ¿Qué dice Dios? Es el elegido. A ese que está allá. Muy bien. ¿Qué cosa se dice de David? Vamos a Salmos 89, 26 y 27. Aquí con esto ya despejamos esta duda de primogénito. Salmos 89, vamos al 26 y 27. Dice así, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Muy bien. Aquí está hablando, obviamente, de una situación donde David entra en escena.
Y a David, ¿qué cosa le dice? A ti te voy a poner como el primogénito, no porque era el primer hijo, sino porque te coloco por sobre todos los otros reyes. Entonces, primogénito puede ser o el primero que nació o el supremo. ¿Cómo nosotros entendemos mejor esto? Vayamos a otras versiones. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy más claro. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas. Ya no dice primogénito. ¿Qué cosa dice? Él es el supremo. Resuelto el problema. No hay contradicción. Tenemos que ir o al idioma original, o a las traducciones, y se nos resuelve el problema. Por eso yo no me puedo agarrar de un texto y derribar todos los otros. Necesito profundizarme en los textos bíblicos. Entonces, cuando se habla de que Él es el primogénito, vamos a ver en Colosenses 1:16, ¿qué cosa dice? Por Él fueron creadas todas las cosas. Vayamos a Colosenses para ver cómo habla de ese primogénito. Colosenses, capítulo 1, ya no leamos el 15, leamos el 16. Colosenses 1:16. Miren, ve. Dice así. Desde el 15, Él es la imagen del Dios visible, en algunas versiones, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí no puede estar hablando de un Dios creado, sino de un Dios supremo. ¿Se entiende? Entonces la palabra primogénito aquí es supremo. Vamos a otro texto. Y de paso, ¿no? Dios supremo la creación, Él es sustentador de la vida, la resurrección de los muertos, también aparece la palabra primogénito. El principio, ese es otro texto, Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, haciendo referencia a Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Y aquí aparece la palabra, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¡Wow! Aquí me da la idea de que Jesús entonces ya no es eterno, que tiene un principio y que es creado, porque es el principio de la creación de Dios. Muy bien, si yo me agarro ese texto y elimino todos los que dicen que Jesús es Dios, ya estoy en un problema, porque estoy colocando en conflicto a la Biblia, pero la Biblia no tiene conflicto. ¿Qué significa principio? Muchos dicen entonces, Jesús es un Dios menor porque Él es el principio de la creación. El creador sí es el Padre. Muy bien, solo que hay un pequeño detalle que nos resuelve el problema. Cuando vamos al idioma original, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra principio es la palabra arge. Y la palabra arge, de la palabra arge viene la palabra arquitecto, diseñador. ¿Qué cosa está diciendo aquí en algunas versiones? Él es el arquitecto de la creación. Pero algunos lo tradujeron como ¿qué? Como el principio, como el principal, como el que diseñó. Cuando nosotros vamos a ver alguna maqueta, algún asunto, lo que decimos es, ¿de quién salió la idea? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién es el principal de esta obra? Ah, bueno, el principal es Él. Nosotros más somos constructores. De allá viene todo. Muy bien. Ahí dice, el principio de esta creación, el principal o el diseñador, ¿quién es? Jesucristo. ¿Cómo lo resolvemos? Muy bien. Aquí tenemos otra versión. Escribe el ángel de la iglesia Odisea. Esto dice el amén. El testigo fiel y verdadero. Y ya no dice el principio. ¿Qué cosa dice? El soberano. El soberano de toda... ¿Puedes tomar el micrófono, por favor, Walter? Toma el micrófono para escuchar. Sí. Pastor, ¿de dónde sale entonces la palabra el arquitecto del universo? De Arge. De acá. De Arge. El principio, el principal, el arquitecto. ¿Pero quién dijo eso? La Biblia. La Biblia. Solo que en la Biblia, como no fue escrito en español, al momento de traducir, lo que hacen en sí los traductores es buscar alguna palabra entre varias. Yo no sé, Walter, si
cuando tú sabes más de un idioma y vas a traducir a alguien, hay diversas maneras de decir la misma palabra. Y al momento de traducir tú eliges una, pero va a depender de tu oyente. Porque el oyente va a pensar que la palabra significa solamente esa palabra. Y no, esa palabra tiene 2 o 3 maneras de decirse. Como Jehová, Jehová. Y la traducción, Yahvé, Yahvé. Jehová. ¿Ah? Entonces, es la manera como el ser humano expresa un nombre. Ahora, entonces, cuando al momento de traducir, de paso, es un desafío. Aquí no estamos para criticar a los traductores. Traducir las escrituras, pues, es un desafío tremendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Ustedes nos vamos a dar cuenta, en la medida que pasan las lecciones, que inclusive para que pueda tener sentido, algunos se atrevieron a colocar una palabra que hoy trae conflicto. Por ejemplo, hay palabras que en el idioma original no existe y trae conflicto. ¿Cuál es una de esas palabras? De cierto te digo hoy que tú estarás en el paraíso. La palabra que no existe. Bueno, eso cuando lleguemos a esa lección. ¿Está bien? Entonces aquí el soberano, el arquitecto, la palabra activa, el creador, de él está hablando. Muy bien, atributos divinos de Jesús. En ahí le vamos a encontrar de que Jesús realmente es Dios en plenitud por los atributos. Miren, hay 2 tipos de atributos. Comunicables e incomunicables. Comunicables son aquellos que comparte con el ser humano. Dios es amor, pero también Dios le da al ser humano la capacidad de amar. Dios es justo, pero también bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Correcto? Son atributos comunicables, los que se comparten. Pero existen atributos incomunicables. Dios es infinito. El ser humano ya no hay manera de compartirlo. Dios es omnisciente. El ser humano ya no hay manera de compartirlo. Porque son cualidades únicas, incomunicables de Dios. Miren lo que se dice de Jesús. Jesús es omnipresente. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Dios. Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios? Todo lo sabe. Hablando de Jesús. Isaías 9:6. Ya hemos leído ese texto. Él es Padre eterno. Todos estos atributos colocados para Jesús, ¿qué me dice? Él es Dios. Creador y sustentador, Colosenses 1:16. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el perdonador de pecados. Tus pecados te son perdonados. Mateo 1:23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Para quién está hablando ese Emmanuel? Para Jesús. Dios con nosotros. Este es el texto que yo les decía. Hay textos que en el Antiguo Testamento todo aparece Yahvé, todo aparece Jehová, pero resulta que está haciendo referencia o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu. ¿Quieren un solo ejemplo? Porque hay más. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a quién dice Jehová. A Yahvé. Y la pregunta es, ¿quién es ese Yahvé? ¿Quién es ese Jehová? Muy bien, Mateo 3:3. Juan mira a Jesús y dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, ahora cambia. Jehová, ¿por quién? Señor, enderezad sus sendas. O sea, Jehová del Antiguo Testamento, ¿quién llega a ser? El Jesús. Solo que, como no había todavía la comprensión completa de quién es Jesús, en el Antiguo Testamento solamente aparece como Jehová, 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 el Espíritu de Jehová, el ángel de Jehová, Jehová, muchas veces haciendo referencia al Espíritu Santo o a Jesucristo. ¿Dónde entendemos la comprensión completa? Cuando comenzamos a comparar textos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hebreos 1:8. Mas del Hijo se dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí nuevamente, eres el arquitecto. Y los cielos son obras de tu mano. ¿Hablando de quién? Del Hijo. ¿Correcto? Vamos, Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya hemos leído ese texto. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, en Hebreos 1:6.
¿quién es el único que debe ser adorado? Dios. Y ahora, hablando de Jesús, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles. 2 Corintios 13:14, se coloca la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, siendo referencia al Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros, amén. En ese nivel. También en la manera de bautizar, según Mateo 28. Ahora, Jesucristo, Dios, plenamente Dios, hizo hombre. Por eso, 1 Timoteo 2:5, junta esas dos naturalezas. ¿Qué cosa dice? Hay un solo Dios. Presten atención. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Ahora, Jesucristo, hombre. Jesucristo, siendo Dios, hombre. Como hombre tuvo hambre, como hombre oraba, tuvo sed, dijo tengo sed. Cuando le pusieron una lanza salió de su cuerpo sangre y agua. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo presenta la Biblia a Jesús? Como el conquistador. Aquel que peleó y destruyó al diablo, como el libertador. Aquel que liberta a los quebrantados de corazón, a los cautivos, da vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Como el Salvador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Como aquel que rescata, porque con su sangre preciosa fuimos rescatados. Como aquel que revelador, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Como el mediador, como el abogado y juez. Como aquel que venció la muerte. Cuando nosotros tenemos una comprensión completa de Jesús, nuestra relación con Él cambia. Él es todopoderoso, Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es el Rey. Cuando nosotros entendemos que un día Jesús, siendo Dios, plenamente Dios, dejó toda la gloria del cielo, toda, absolutamente toda, se despojó y vino a ser como un ser humano. Vino a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese Dios Emmanuel vino y se encarnó, se entregó para que tú y yo hoy podamos tener salvación. Ahí donde estás, dile al Señor, ahora que tengo una comprensión completa, yo te acepto no solo como Salvador, como Creador y como Rey eterno. El Emmanuel, el Príncipe de Paz. Aquel que tiene el control, el soberano, el arquitecto de toda la creación. ¿Sabes por qué Jesús nunca pudo haber sido un ser creado? Porque todos los seres creados no tienen vida en sí mismos. Dependen de Dios. Los ángeles dependen de Dios para su existencia. Todos los seres creados dependemos del autor de la vida. Entonces si moría, no tendría poder por sí solo para resucitar y vencer a la muerte. Quien podría vencer a la muerte tenía que ser alguien que tenía vida en sí mismo. Y el único que podía hacerlo es Dios hecho hombre. Como ser humano vivió, fue a la cruz, tomó nuestro lugar. Y un día cuando encuentra a Juan, allá en la isla de Patmos, le dice: Juan, no tengas miedo, porque yo tengo en mis manos la llave. Llave significa autoridad sobre la muerte, sobre el sepulcro, porque es Dios quien derrotó la muerte. No un ángel, no un ser creado, Dios. Y ese Dios hoy quiere estar en tu vida. Acéptalo como Salvador. Ora conmigo. Gracias, Señor, porque aun cuando sea misterio, aceptamos a Jesucristo como Salvador, Creador y Rey. Toma nuestra vida. Ayúdanos a vivir en armonía con ese Salvador para que cuando tú regreses podamos compartir y vivir contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y en este momento puedo decir que Jesús es todo, es mi todo para mí, es como dice su palabra, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Entonces tenemos uno que es Dios Padre y Dios Hijo, que es el Hijo del Padre, ¿verdad? Jesucristo. Realmente llegué a los pies de Cristo por una necesidad de salud.
pero hoy puedo decir que es por amor. Estoy llegando y quiero servir a un Dios de amor.